Espero que estén todos bien. Ya hemos pasado las 15 horas, si los cálculos no me traicionan. Damos gracias a Dios por estos últimos días, por este día completo. Bien podemos decir aún hasta por la lluvia, darle gracias a Dios. El calor ha cesado por este tiempo. Y claro que es un motivo para dar gracias a nuestro Dios. Quisiera que podamos empezar este tiempo orando y pidiéndole a Dios que pueda hablarnos, que pueda tener misericordia de nuestras vidas, de mi vida y de cada uno de nosotros. Que nuestro entendimiento sea abierto en esta hora y que lo que podamos aprender pueda ser no solo de edificación, sino que podamos dar fe que de aquí en adelante esta palabra haya traído fruto a nuestras vidas, esta reflexión, este devocional. Oramos en el nombre del Padre, amado, bendito y buen Dios. A ti nos dirigimos en esta hermosa tarde de este domingo, Señor. Gracias te doy por este tiempo que has permitido en la iglesia. Gracias, Señor, porque de una u otra forma tú llamas a los corazones, tú atraes las vidas, tú de una u otra forma llamas las mentes, llamas a tus hijos, llamas a tu pueblo. Todos te necesitamos, Señor, y nadie más que tú sabe todo lo que te necesitamos. Bendito y buen Dios, en este tiempo rogamos que al abrir tu palabra, al leer tu palabra, mi corazón y el corazón de tu pueblo pueda ser conmovido, pueda ser traído a ti una vez más. Las mentes y todo lo que hay en nuestro ser, Señor. De verdad pueda ser, Señor, maravillado con tu palabra. Puedas exhortarnos, Señor, puedas direccionar nuestras vidas en medio de este tiempo. Bendito Dios, dependemos de ti. Tú eres la esperanza de tu iglesia, tú eres la esperanza de tu pueblo. Has sido siempre desde el principio, desde los comienzos, desde el primer hombre que tú has llamado hasta el último, Señor. Que le toque, Señor, recibirte, ser atraído por ti, Señor. Todos tenemos la misma esperanza puesta en que eres tú, Dios, el Salvador de tu pueblo, el que va a redimir, el que ha redimido del pecado, Señor, a tu pueblo. Ruego, Señor, en este tiempo que esa esperanza pueda ser despertada en nuestros corazones. Ruego para que tu bendita voz pueda ser oída, Señor, que nuestros oídos te escuchen y nuestros corazones asimilen lo que hay en tu palabra. Llena de humildad mi vida y la vida de mis hermanos para escuchar tu voz. Te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Creo que no será extenso. Comienzo con el creo. Pero sí espero compartir una simple reflexión. Pero su palabra es tan amplia y tan compleja que se puede abrir hacia muchos lados en simples y expresiones que podamos leer. Pero les invito a que abran en el libro de Éxodo capítulo 33. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 22. Y algunas expresiones puntuales es la que tomaremos para reflexionar, para pensar en medio de estos días, en medio de esta hora, en medio de estos últimos días de este año, y que pueda ser algo constante para todo el año que viene y para el resto de nuestras vidas. Dice el libro de Éxodo capítulo 33, desde el verso 12 en adelante. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos.
Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espaldas, mas no se verá mi rostro. Hasta aquí nomás. Personajes claves en este relato lo tenemos al Dios Padre hablando con Moisés. Esos son los dos personajes que se ven en este relato. El contexto inmediato que tenemos en esta historia, vemos que hay una expresión clave que Dios dice en relación al pueblo de Dios. Desde el verso 1 hasta el verso 3, ya lo leeremos, encontraremos hasta el verso 4, que Dios declara que el pueblo de Israel era de dura cerviz. Dura cerviz. Ellos habían demostrado en muchas y reiteradas ocasiones sus resistencias a obedecer a Dios, o bien a cambiar. El pueblo de Israel hasta el cansancio le había demostrado a ese Dios con mayúscula que eran de duro cerviz. La cerviz es el cuello, y cerviz dura sería algo así como que un animal no quiere doblar su cuello para obedecer una orden. Entonces el pueblo de Israel demostraba vez tras vez que era de dura cerviz. Dios había levantado, y esto a modo de contexto, había levantado un intermediario entre Dios y este pueblo. Moisés, de manera particular, llegó a este liderazgo pasando por muchas situaciones que evidenciaban que Dios tenía un propósito con este hombre. Desde su mismo nacimiento, si ustedes recuerdan, fue una clara demostración del dominio del Dios soberano sobre su propia creación, permitiendo que esta criatura no muera. Lo hablo de manera general para no ser muy extenso, pero investiguen en los primeros capítulos, en los últimos libros del Génesis, y verán cómo Moisés aparece en escena. Pero con el correr del tiempo, Moisés no fue nada especial
Moisés fue un homicida. Moisés, para defender a sus hermanos, estando en esclavitud, mató a alguien en particular. Con esto ya era suficiente para demostrar que no era ningún puro. Muchos detalles hay en la vida de Moisés, pero no es el caso hablar puntualmente de Moisés. Los judíos, la religión judía, tienen a Moisés y a Abraham como hombres prácticamente listos para ser idealizados, modelos a seguir. Y yo creo que no. Pero a su vez mucho podemos aprender en la vida de estas personas. Pero no porque haya habido virtud en ellos, sino porque Dios hizo mucho a partir de ellos. Dios había dado una promesa en sencillas palabras. Dios iba a sacar a Israel del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿recuerdan? Y no solamente lo iba a sacar, sino que lo iba a poner y lo iba a depositar en una tierra que Él les había prometido, en la cual sería fructífera, en la cual la leche y miel no iban a cesar. Desde el verso 1 hasta el 3 dice, del capítulo 33, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Hasta aquí nomás. Pueblo de dura cerviz, decíamos. Esto es una simple expresión que nos sirve mucho de contexto para entender qué es lo que iba a pasar en el texto que nosotros hemos leído. Pero no solamente eso, sino que Dios se dirige a Moisés y le dice, yo no voy a estar en medio de ustedes a causa de tu dura cerviz, pero sí el ángel irá con ustedes. Él será algo así como la protección para ustedes y Él será el que vencerá a sus enemigos. Y de esta manera nosotros podemos entender un poco acerca de qué era lo que Moisés buscaba de ese Dios. El primer punto que quiero que analicemos de nuestro relato que leíamos en el verso 12 es acerca del pedido de Moisés. Este es el primer punto que quiero hablar un poco. Moisés claramente necesitaba algo. Moisés claramente deseaba algo. Moisés estaba preocupado por algo. Dice en el verso 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Verso 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El pedido de Moisés era claro. Si tú no estás conmigo, no quiero seguir más. Si tú no me expresas, no me manifiestas que estás conmigo, de nada tiene sentido todo lo que se haga de aquí en adelante.
Si tú no vienes conmigo, no hay futuro fructífero, ni en mi vida, ni en la vida de tu pueblo. El diario vivir de Moisés dependía de la guía de su Señor. El diario vivir de Moisés dependía de la guía de su Dios. En el verso 15, si algo expresa Moisés es su dependencia de Dios. Y si algo podemos aprender de lo que Dios hizo en este hombre, es esto. Dependencia de su Dios. Yo soy el primero que tengo que aprender sobre esta verdad. Y estoy seguro que cada uno de ustedes también. Con facilidad entendemos que lo que necesitamos es lo que yo tengo que ir a buscar, lo que yo tengo que ir a ganar, lo que yo tengo que lograr. Con facilidad caemos en la autosuficiencia. Pero si algo vemos que Moisés expresaba, al menos en estos versículos leídos, era que él no quería dar más un paso sin tener la afirmación de que el Dios, Jehová de los ejércitos, iba con él. Lo cierto es que Moisés dimensionaba mucho más quién era Dios. Él dimensionaba mucho más quién era Dios en comparación del pueblo. El pueblo dependía de lo que Moisés podía vivir en cierto momento. Cuando iba a la reunión a encontrarse con ese Dios en carpas formadas que era conocido como el tabernáculo. Si ustedes leen los versos 8 en adelante, dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Este pueblo no conocía a Dios como si Moisés conocía a su Dios. Por tanto, él sabía que él no podía dar más un paso sin tener la garantía de que su Dios estaba con él. Él sabía que la única manera de progresar y llevar adelante la guía de Israel era teniendo a Dios junto a ellos. Es más, Moisés sabía que la única forma de que ese pueblo sea distinto en relación a las demás naciones era teniendo a Dios con ellos. Ellos no tenían ni más ni menos que las demás naciones. Es más, siempre fue un pueblo pobre, un pueblo que recién se estaba conformando, un pueblo que por mucho tiempo ni siquiera tierra tenían. Mientras otras naciones ya estaban conformadas, mientras otras naciones tenían faraones, tenían reyes, Israel todavía nada de eso. Ellos no tenían nada más que los demás. Pero Moisés sabía claramente que era Dios el único que podía hacer la diferencia entre las demás naciones. A su vez, bien claramente podemos deducir, si un poco conocemos la vida de Moisés,
que él conocía sus limitaciones. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés en una zarza ardiendo? Moisés decía, pero si ni siquiera puedo hablar, soy un tartamudo. Llama a otro. Otros seguramente están más capacitados. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no buscas otro? Moisés, a vos te voy a utilizar para que le digas a Egipto y al faraón, ¿quién soy yo? Moisés estaba lleno de limitaciones y Moisés también conocía acerca de sus pecados. Pero Moisés también entendía acerca de la firmeza que había en el hecho de tener a Dios de su lado. Éxodo 33:15 leíamos y decía lo siguiente: y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él hablaba por él y hablaba por su pueblo. No nos saques de aquí. Moisés estaba preocupado, mi hermano, por su futuro sin que Dios esté con ellos. Esta expresión fácilmente nosotros en el siglo que nos toca vivir podríamos utilizarla y hacerla como algo romántico. Si tú no vienes conmigo, yo no me quiero ir a ningún lado. Podríamos caer, y muchas veces en las iglesias suele ocurrir eso. Si usted le presta un poco atención a las letras que hoy por hoy se cantan en canciones, pareciera, no sabemos muchas veces a quién se le canta. Y muchas veces son expresiones que lo que más muestran es un romanticismo y cosas por el estilo. Moisés, según la palabra, nos enseña que él hablaba con Dios como quien hablaba con un compañero. Era tan íntima la relación de este hombre con su Dios que evidentemente él sabía que él no podía hacer nada más que guiar a su pueblo bajo las ordenanzas, bajo la dirección de su Dios, bajo la revelación de su Dios. En el verso 11 se nos dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Comunión íntima había entre Moisés y su Dios. Comunión temerosa de su Dios había. Y evidentemente deseada. Mire, mucho tenemos para aprender de esto. Moisés sabía que lo que tenía que hacer era únicamente buscar a su Dios, buscar el encuentro con su Dios. Pero esto sucedía porque él ya conocía quién era Dios. Ese es el gran problema que hoy la iglesia tiene. No conocemos quién es Dios. Por tanto, lo único que necesitamos es vivir y según vayan surgiendo las necesidades, ir atendiendo a las situaciones de la vida. Más nuestra preocupación es lo que va surgiendo. Surge un problema, eso me ocasiona aflicción, preocupación. Surge una necesidad, en eso tengo que poner la atención y ver cómo resuelvo. Pero muy rara vez se encuentra un pueblo que dice, mi mayor preocupación es que Dios esté conmigo. Y la consecuencia es esta, justamente, de no pasar en la búsqueda de ese Dios.
Moisés sabía que si era necesario en algún momento con necesidad de agua y había que golpear una roca, esa roca, si era urgente, podía largar agua y él poder tomar, o un pueblo mismo tomar esa roca. Moisés sabía que si su Dios le decía, extendé tu mano o mové esa vara que te doy, hace algo, la provisión de Dios caería. Moisés sabía que si no había comida, de alguna forma del cielo, de la tierra y de alguna parte caería comida. Moisés conocía a su Dios. La iglesia en estos tiempos tiene que conocer a su Dios. Hoy me veo y hablo de manera personal y creo que cada uno puede tomar el mismo pensamiento. Nosotros tenemos las mismas preocupaciones que el resto del mundo. Tener lo que me haga falta es mi mayor preocupación muchas veces. Por ejemplo, tener el suficiente dinero para que a mí y a mi esposa no le falte la comida a diario. La preocupación de que los impuestos puedan ser pagados con el dinero que me ingresa. La preocupación de que el internet y cuántas cosas quieran poner en ejemplo, no falte durante el mes. Con facilidad nuestras preocupaciones son en que tengamos lo necesario y ante alguna falta ocasional que nos sacan de nuestras estructuras, nos volvemos locos. Y ni hablar si de repente las enfermedades o diversos tipos de problemas llegan a nuestras vidas. Pero es que claro, humanamente surgen, mi hermano, surgen miles de situaciones que ocupan nuestra mente, preocupan, pero ese no es el punto. El punto es que Moisés tenía algo mucho más importante por qué ocuparse. Y es a ese punto al cual yo quiero en el día de hoy compartir y dejar en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Hay una mayor necesidad en el pueblo de Dios. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Es la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. ¿Cuántas veces cosas que si nos ponemos a analizar son tan triviales, mis hermanos, tan superficiales, que si no tengo esto, que si no logro aquello, mueve nuestros pensamientos horas, días, meses? Y la relación con nuestro Dios en tan poco nos preocupa. El segundo punto que quiero ver tiene que ver con una respuesta parcial de Dios. Una respuesta parcial. Ustedes dirán, ¿por qué dice parcial? Bueno, acompáñenme al verso 17 hasta el 23, que dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. El Señor, el Dios de los cielos, accedió al pedido de Moisés. Vemos claramente cómo Moisés no estaba encaprichado por algo, como un niño que se encapricha por algo que ni siquiera sabe qué es. Moisés sabía perfectamente a quién estaba buscando. Moisés sabía perfectamente de quién quería encontrar mayor profundidad en su vida. Moisés estaba deslumbrado a tal punto de decir: quiero ver tu gloria. Seguramente no entiendo lo que estoy diciendo, pero me urge conocerte cada vez más. Este pueblo necesita de un líder que te conoce cada día más. Sin embargo, vemos cómo esto Dios le permitió, pero de acuerdo a sus designios divinos. Dios tenía un propósito de la manera como Él se iba a dar a conocer en Moisés. Él mostró con su vida una presencia divina que quizás hasta aquí lo único que tenía era la voz de Dios hablando con él. Pero en este caso ya era su misma presencia delante de este infinito hombre, no infinito hombre. Moisés sabía por las palabras de Dios que él no iba a poder ver el rostro de su Dios. El verso 20 dice directamente: no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios le permitió conocer su presencia, claro que sí, pero Dios no le permitió ver su propia realidad o su entera realidad. Porque Dios sabía que si esto sucedía, no hay hombre alguno, criatura creada, que pudiese aguantar con vida. Si somos sinceros, esto parece muy exagerado. ¿Cómo va a ser posible que nosotros no podamos aguantar ver a Dios? Mire, somos tan caídos, mis hermanos, que caemos con facilidad en este tipo de conclusiones. Muy probablemente casi ninguno lo va a admitir, pero es muy probable que de alguna forma esto sea una realidad en nuestras mentes. ¿No será esto invento? ¿No será medio exagerado lo que han escrito en su momento? No hay hombre que pueda estar en pie delante del Dios Santo. No hay criatura que pueda estar en pie delante de Él. Nosotros somos el problema. Nuestra condición no nos puede permitir, no nos podría haber permitido, inclusive si hubiésemos estado en aquel momento. Moisés no iba a poder estar en pie, pero aún así la misericordia de Dios le permitió conocer mucho de él. Miren, en cierta ocasión se ve a un pueblo que escuchaba que tronaban las montañas cuando Moisés hablaba con Dios, y ellos temblaban de miedo, dice el relato. Es que ellos podían ser conscientes de quién era Dios hasta cierto punto, y eso nos falta hoy por hoy. Ser consciente de aquel que está sentado sobre un trono, de aquel que no tiene quien pueda oponerse, de aquel que es grande y poderoso, fuerte, justo y perfectamente santo.
Pero es que la iglesia no es consciente delante de quién estamos. Y esto es lo que tiene que empezar a afligir al pueblo de Dios. Moisés conocía el poder de su Dios, pero a su vez él estaba tan conmovido al poder conocer algo más, profundidades que él no las conocía. Era algo así como que Dios se revelaba y a la vez escondía muchos misterios o no le permitía ver muchos misterios. Moisés quería ver la gloria de su Señor. La forma como Dios le permitió conocer, le dice en los versos 20 en adelante, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado. Dios sabía que esta vida necesitaba totalmente del cuidado y de la protección de Él mismo para que este ser no caiga muerto. Yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado. No como que Dios tenía una mano o dos manos. Jonatán ya lo ha explicado en muchas ocasiones. Muchas de estas expresiones propias del ser humano, manos, ojos, pie, cuerpo, que son usadas refiriéndose a Dios, no se está refiriendo como a un ser que tiene todas estas cosas, sino más bien de una forma metafórica refiere a Dios para que nuestras capacidades pudiesen entender de quién es Dios. Pero no es alguien que tiene manos. Simplemente lo que debemos entender que Dios cubría a Moisés de que no caiga muerto ante el paso de su presencia. Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios, y si las escrituras nos señalan que él hablaba con Dios, nosotros podemos estar tranquilos que esto sucedía, mi hermano. Aunque ellos podían hablar, Moisés, no podía conocer a ese Dios como Dios sí conocía a Moisés. Porque dentro de sus capacidades no estaba la posibilidad de conocer perfectamente quién era Dios. Pero se le permitió ver al menos el paso de su espalda. La razón es porque nadie verá a Dios cara a cara en este mundo. De manera que la revelación que Moisés tuvo fue una revelación parcial, como decíamos hace un momento. Pero por la gracia divina de este Dios, no todo quedó en lo parcial. Y ahora sí quiero ir a mi último punto, que tiene que ver con la completa respuesta de Dios. Primeramente era una respuesta parcial la que Moisés conoció. Pero en este caso quisiera que podamos entender por qué hablamos de una completa respuesta de Dios. Vemos cómo Dios en ese momento permitió ser revelado a una persona quien fue un tipo del Cristo. Moisés tuvo la función de ser un intermediario entre el pueblo y Dios. De manera perfecta sucedió con Jesucristo.
Jesucristo vino a este mundo para ser verdaderamente el intermediario entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Jesucristo vino a ser aquel puente que aquel que no era el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios, por ese puente podía entrar al Padre. Él era la puerta por quien podían entrar los hombres y ser parte del pueblo de Dios. Pero hablemos un poco más sobre esta completa respuesta de Dios. Y ya no dirigiéndose a Moisés, sino dirigiéndose a su iglesia, dirigiéndose a su pueblo. La completa respuesta de Dios claramente la podemos encontrar en el capítulo 1 de Hebreo, verso 3. El capítulo 1, verso 3, se nos dice lo siguiente: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Desde el verso 1 se nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, verso 3, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta es la perfecta y completa respuesta de Dios para este universo. La idea básica de Hebreos capítulo 1, verso 3, dice un teólogo, es que solo Jesucristo trae a los hombres la revelación completa de Dios. Y solo Él nos capacita para entrar a la misma presencia de Dios. Jesucristo trae a los hombres la revelación completa de Dios. Y solo Él nos capacita para entrar a la misma presencia de Dios. Juan capítulo 1, verso 18 se nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el varón que Dios reveló a la tierra de sí mismo. Él es aquella gloria al cual Moisés buscaba conocer. Mas Él es el ángel que Dios dispuso como intermediario verdaderamente para cubrir a su pueblo y destruir a los enemigos. ¿Recuerdan? Leíamos el capítulo 33 y que Dios dijo: yo no iré en medio de ustedes, enviaré un ángel, quien guiará, quien protegerá, quien cuidará inclusive que por aquella dura cerviz no sean destruidos. Aquellos que tenían dura cerviz, aquellos que de continuo deseaban rebelarse contra su Dios, ese ángel aún los preservaba, los cuidaba de que Dios mismo derrame su ira. Esa completa respuesta de Dios a este mundo duró 33 años sobre la tierra. Vino, cumplió su misión, acabó en un madero, derramó su última gota de sangre para completar verdaderamente y decir: consumado es, tetelestai.
y toda la revelación plena, completamente, acerca del Dios Padre, que en su momento se reveló a una sola persona, pueda ser conocida por todos los hombres. Aquel unigénito del Padre, aquel que no tuvo principio ni fin, pudiese ser el mediador entre Dios y los hombres. Este debe ser el varón que mayor preocupación debe generar al pueblo de Dios por conocer. Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, que fue entregado a los suyos para que los suyos no le recibieran. Sin embargo, más a todo aquel que le reconoce como el Señor, como el Salvador de su vida, y ya no busca tener una dura cerviz, un cuello o una nuca que no obedece, sino al contrario se somete a su orden, que en resumidas cuentas se trata de amor hacia Dios Padre y hacia Dios Hijo y hacia el prójimo. Ese es el varón al cual el hombre del siglo XXI debe estar preocupado por conocer. Si algo podemos imitar, y con esto quiero terminar, si en algo podemos imitar a lo que sucedió con Moisés, es pedirle a Dios para que Él sea, no solo en el año 26 o en los últimos días del 25, sino por el resto de nuestros días, la persona que más deseemos conocer, la persona que más deseemos aprender, la persona que necesariamente no debe conducirnos a pensar ver que sean más reuniones, que haya más 24 horas para conocer a Dios. No, en la intimidad, más disposición por buscar a ese Dios, siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, siendo casado, siendo adulto. Este es el tiempo, como decía Joni anoche, de buscar a ese Dios Padre, a ese Dios Hijo. Y solamente por la obra del Espíritu es que los corazones son movidos a buscar a ese Dios. ¿Saben? Solo Dios conoce qué hace usted de su tiempo, mi hermano. Solo Dios sabe qué hago de mi tiempo. Cuánto de disposición en mi vida hay por escudriñar en su palabra. Cuánto de mi vida hay por pasar tiempo y no necesariamente de una forma visible. Porque usted puede estar haciendo tantas cosas y a la vez estar en una comunión íntima con su Padre por la obra del Espíritu. No queda mucho tiempo sobre esta tierra, mi hermano. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. Solo Dios sabe cuánto tiempo le queda a este mundo. Invierta y que mi vida invierta en conocer a ese Dios. En que en todo nuestro ser pueda ser abierto el apetito por decir: si tú no vienes conmigo, yo no me quiero ir a ningún lado. De nada sirve cantar canciones referidas al tema. De nada sirve si en los postreros días, meses, años, la vida es la misma de siempre. Si algo podemos decir, al igual que Moisés, es que necesitamos decir de verdad: si tú no vienes conmigo, no tiene sentido seguir esta vida. Oremos. Amado y buen Dios, bendito Padre eterno, Señor, creador de todo lo que hay. Nadie más hizo ni intervino en esta creación. Solo tú, Dios Padre. Y todos los que estamos aquí somos criaturas tuyas. Mas a todos los que te recibieron, más a todos los que recibieron a tu Hijo,
son verdaderamente hechos hijos tuyos, oh Dios. Oh santo y bendito y buen Dios, ruego para que el deseo puesto en Moisés por tu Espíritu sea puesto a lo largo de este tiempo en esta iglesia. El decir, si tú no estás conmigo, si tú no vienes conmigo, si tu presencia no va conmigo, no quiero seguir. Padre bendito, en este tiempo que un manto de tu Espíritu pueda caer en las mentes y hacernos dar cuenta si de verdad estamos siendo parte de este pueblo, de tu pueblo. Tú no estás llamando a evangélicos, tú estás llamando a tu iglesia, tú estás llamando a tu pueblo como lo has hecho siempre. Que se han quitado de este lugar, Señor, esta confusión que tanto daño puede hacer. No somos hijos tuyos por venir a una iglesia evangélica. Solamente somos hijos tuyos por el reconocer que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mis pecados. A ti te lo pido, oh Dios. Primeramente por mi vida, te lo pido por mi esposa, te lo pido por mis seres queridos en esta iglesia, mis hermanos en la fe, y aún, Señor, por toda nuestra familia extendida, Señor. Bendito y buen Dios, a ti, solo a ti podemos decirte que la eternidad de nuestras vidas, Señor, tiene sentido si en este tiempo te conocemos. ¿Cómo podemos decir qué bueno será estar eternamente contigo si el tiempo que nos permite vivir sobre la tierra ni siquiera nos interesa, Señor? Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Dame la convicción, Señor, de que te necesito como a nadie más en este mundo. Y trae esa convicción a tu iglesia de que es a ti a quien te necesitamos. Pero para que esto ocurra, Señor, como veíamos en la vida de Moisés, te debemos conocer y entender así que tú eres el bien mayor sobre la tierra. Te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar a fin de conocerte a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti. Alguien en su lugar quiere orar estas palabras con nosotros en respuesta a lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Amén. ¿Se anima a orar esto conmigo? Vamos. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor, todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar a fin de conocerte a ti. Se anima a levantar su voz y decirlo: por conocer, que se oiga, conocerte, mi Jesús.
ti. Lo cantamos una vez más, vamos. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Que se oiga la iglesia, vamos, todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte, a verte, mi Jesús, a ti, oh, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocer, Señor, por conocerte, conocerte a ti. Una vez más, solamente voces de la iglesia, por conocer, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocer, conocerte, mi Jesús. ¿Por qué no hace estas palabras ahora su propia oración? Y le dice: Señor, quiero conocerte. Señor, mediante el trabajo constante de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, enciende el deseo de conocerte a ti, Señor. Señor, llévame a conocerte, llévame a conocerte, vamos. Ten tu momento de oración con el Señor. llegaré hasta el final. Si tu rostro
a decirlo con nosotros. Muestra tu rostro, muestra tu rostro. Muéstrate Dios, muéstrate Dios. Que se oiga, afirma mis pies, afirma mis pies para permanecer en tu santidad. Hoy lo podemos decir nosotros también. Vamos, muestra tu rostro, tu gracia y poder. Llegaré hasta el final, llegaré hasta el final. Si tu rostro puedo ver. Me acompañan puesto de pie y lo decimos todos juntos una vez más. Muestra tu rostro. Muéstrate Dios, muéstrate Dios. Afirma mis pies, afirma mis pies para permanecer en tu santidad. Una vez más, muestra tu rostro, muestra tu rostro, tu gracia y poder. Llegaré hasta el final, llegaré hasta el final. Si tu rostro puedo ver. Que se oigan las voces. Muestra tu rostro, muéstrate Dios, muéstrate. Afirma mis pies, afirma mis pies para permanecer en tu santidad. Toda la iglesia levantando sus manos al cielo. Muestra tu gracia y poder, tu gracia y poder. Llegaré hasta el final, llegaré hasta el final. Si tu rostro puedo ver. Una vez más, todos juntos. Muestra tu rostro, muéstrate Dios, muestra. Para permanecer en tu santidad. Una vez más, todos juntos, muestra tu rostro, tu gracia y poder, tu gracia y poder. Llegaré hasta el final, llegaré hasta el final. Si tu rostro puedo ver. Llegaré hasta el final, todos juntos. Llegaré hasta el final. Si tu rostro